Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Ahí donde me estés viendo, me estés escuchando. Para mí es un privilegio una vez más el estar aquí en estos canales de televisión Alfa y Omega. Para saludarte, ¿verdad? Para darte esa palabra de fortaleza, de bendición. Vemos que en la palabra del Señor encontramos unas grandes promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy que estamos pasando, ¿verdad? Quizás en pruebas, quizás en tormentas, dificultades, luchas. Pero en todo esto tenemos una esperanza en Dios. Tenemos una fe viva. Tenemos que tener, ¿verdad? Una seguridad en Dios. Me impacta la palabra, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando él decía, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vemos que hay pruebas, ¿verdad?, que te transforman. Hay pruebas, ¿verdad?, que van a crecer tu fe. Hay pruebas que va a tener una seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pruebas, estamos hablando de tormentas, estamos hablando de dificultades, estamos hablando, ¿verdad?, de desiertos. Y en veces es difícil pasar esos desiertos, pasar esas tormentas. Pero una de las cosas más importantes que tenemos en la palabra del Señor, que tenemos que tener confianza. Confianza y fe, esas deben ser nuestras armas para luchar, para batallar, para tener esa paciencia en Dios, que pronto pasará la tormenta. Hoy estamos pasando tiempos de dificultades. Estamos pasando otra vuelta a tiempos de angustias. Estamos pasando otra vuelta a tiempos de dificultades. Hoy, no solamente en nuestro México, en nuestro país, sino en el mundo entero. Y una tercera ola de contagios, donde muchas veces entramos en ese temor, entramos en ese miedo. Pero hoy hablamos de una palabra de fortaleza para ti. Que las pruebas te pueden transformar, las pruebas te transforman. Y quiero llevarte la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 5, verso 2, en adelante. Y te vas a dar cuenta que por qué tenemos que tener esa esperanza, esa seguridad, esa certeza en quien hemos creído. Te vas a dar cuenta que en tiempos de angustia, de persecución, en tiempos de miedos, de desesperación, hay una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate en el versículo 2 de Romanos 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. La tribulación produce paciencia. Y fíjate, una de las cosas maravillosas. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que comenzamos diciendo que la esperanza no avergüenza. Aquellos que esperan en Dios no serán avergonzados. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, y esperanza es esperar en algo o esperar en algo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Hay una gran diferencia entre fe y esperanza. La fe y la esperanza es muy fácil de confundir, pero son dos cosas distintas. La esperanza dice, algún día Dios lo hará. Esa es la esperanza, algún día Dios lo hará. Y la fe dice, Dios ya lo hizo. Entonces te das cuenta que la esperanza es decir, un día Dios lo hará. Hará el propósito en mí, hará la sanidad en mí, hará que vengan esas tormentas y las alejen. Eso lo hará el Señor. Y la fe, Dios ya lo hizo. Y mucha gente, decimos, ¿verdad? Mucha gente, tenemos que tener esa esperanza. A veces es difícil creer, pero esperar en Dios y lo que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Tenemos que estar continuamente buscando la transformación. Y seremos transformados por el poder de Dios. Seremos transformados porque la palabra del Señor así lo dice. La primera cosa de una transformación es tener un encuentro con Dios. Vemos que nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero lo que necesitamos es ser transformados por el poder de Dios. El encontrarnos con Dios produce una transformación. Nosotros podemos encontrarnos con Dios a través de una zarza como Moisés. Nosotros podemos encontrarnos con Dios a través de una alabanza, a través de una prédica, a través de un mensaje evangelístico, a través de una campaña nos hemos encontrado con Dios. Pero una de las cosas importantes, el encontrarse con Dios, es escuchar la voz de Dios. Porque déjame decirte que muchos escuchamos continuamente o diariamente o semanalmente los mensajes, pero hay gente que por uno nos entra y por otro nos sale. Pero el que tiene un verdadero encuentro con Dios, ese escucha el mensaje y lo traslada a su corazón, para que vaya creciendo, vaya desarrollando, vaya fortaleciendo en su vida espiritual, para que tenga esa esperanza en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia. Dijo el salmista, en la hora de mi angustia invoqué a Jehová. ¿Pero por qué? Porque tenía un encuentro con Dios, tenía una transformación que había producido el perdón. Y fíjate que en la palabra del Señor encontramos esas grandes promesas. Así que con Dios hay mucha gente que escucha la palabra y la escucha por años, pero no crece porque la escucha y le sale. Pero el verdadero creyente, el verdadero que está transformado por el poder de Dios, es aquel que escucha la palabra y la retiene en su corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra produzca, fluya frutos agradables a nuestro Dios. Pablo tuvo que ser transformado.
a camino a Damasco. Llegó la voz diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no estaba persiguiendo a Jesús humanamente. Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero cuando él fue con ese encuentro a Damasco, dice la palabra del Eterno que llegó esa voz y diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Pablo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿No te das cuenta que a veces nos encontramos en ese problema, en esa tormenta? Pero tenemos que encontrarnos con Dios. Pablo tuvo que ser transformado en el camino a Damasco. Y hoy quiero decirte, en esta hermosa tarde o noche o mañana que me estés viendo, me estés escuchando, que nosotros tenemos una esperanza, porque también nosotros tenemos la entrada por la fe en esta gracia. La fe es decir, Dios ya lo hizo. Este es tener fe. En las circunstancias en que estemos pasando, en los problemas, en las tormentas en que estés pasando, tú tienes que tener esa fe y esa confianza. El Señor ya hizo el milagro. El Señor ya hizo la obra maravillosa en tu vida. El Señor hizo la obra maravillosa en tu familia. Ese es tener fe, tener convicción, ser transformados por la palabra del Eterno. Así que la primera cosa es tener una transformación, un encuentro con Dios. El encontrarse con Dios es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hoy, ¿verdad? En nuestro bello Coatzacoalcos, en nuestro bello estado, se volvieron a cerrar las iglesias. Se volvió, ¿verdad?, a tener ese encierro. Pero eso me recuerda, eso me lleva al ayer, cuando la palabra del Señor dice que Pablo estaba en la cárcel, pero la palabra del Señor no estaba presa. La palabra del Señor corría en abundancia. Y hoy debe ser lo mismo. Por eso estos canales de bendición, son para eso, para llevar ese mensaje, esa palabra de fortaleza y de bendición a aquel que está sufriendo, a aquel que está en el lecho de una cama, a aquel que está en el lecho de un hospital. Es para llevar esa palabra en aquellos lugares. Y tener esa esperanza, Dios lo hará otra vez en ti. Y esto es de tener esa convicción cada uno. Y dice la palabra del Señor: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En medio de esta prueba tenemos que tener esperanza. En medio de esta pandemia tenemos que tener esperanza. En medio de esta angustia tenemos que tener esperanza. En medio de esta enfermedad tenemos que tener esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nada menos por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Así que hay que tener esa esperanza. Amén. Algún día Dios lo hará. Algún día la misericordia de Dios seguirá fluyendo en nosotros y quitará esta pandemia. Pero para tener esta esperanza tenemos que tener esa convicción, esa fe. Dios ya lo hizo. Y déjame decirte por qué Dios ya lo hizo. Porque tú me estás mirando, tú me estás escuchando. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta tormenta que estamos pasando, Dios te ha guardado ahí donde estás. Dios me ha guardado aquí donde yo estoy. Dios ha guardado a tu familia, ha guardado a mi familia, ha guardado a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo otra vez. La palabra del Eterno nos da una seguridad y una certeza en quien hemos creído.
Y si hoy estamos parados una vez más en estos canales de televisión, es por la misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios que nos fue dada, dice la palabra del Señor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Así que una de las cosas maravillosas es esperar, algún día Dios lo hará. Y queremos creer en esa esperanza de que no seremos avergonzados. Tú no eres avergonzado porque tienes una esperanza. Y un día Dios va a hacer la obra maravillosa en tu vida. Dios va a poner esa poderosa mano tuya de poder y de sanidad en tu cuerpo y en tu hogar. Una de las cosas maravillosas es tener la esperanza que en medio de las pruebas te van a transformar. Las pruebas me van a transformar. Las pruebas ayudan para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Tener esa seguridad en esa esperanza en el Señor. Decíamos hoy, ¿verdad? No sé en el país en el que me estés escuchando, en el que me estés viendo, el que me estés mirando. No sabemos las dificultades que estés pasando, los problemas que estés pasando. Pero déjame decirte que hay una esperanza, hay una promesa, hay una fe, que la esperanza no avergüenza. Lo que estés pasando, lo que esté sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu corazón, lo que esperamos en Dios no seremos avergonzados. Y si tú esperas en Dios, no serás avergonzado. Si yo espero en Dios, no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque lo maravilloso de la palabra de nuestro Dios, que tenemos también una entrada por la fe a esta gracia de Dios, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me gozo en esa esperanza de la gloria de Dios. Yo me gozo que en medio de esa tormenta, en medio de ese desierto, de esas tempestades, Dios ha guardado mi vida hasta el día de hoy. Y si Dios también ha guardado tu vida hasta el día de hoy, porque hay una esperanza y una promesa de parte de Dios. ¿Cuánta gente hemos visto marchar? ¿Cuánta gente hemos visto que ya no está con nosotros? ¿Cuánta gente se ha llevado esta enfermedad? Pero gracias a esa esperanza, a esa misericordia que Dios tiene para ti, Dios te mantiene en pie. Dios te mantiene todavía. Y por eso debe de haber esa esperanza y esa seguridad en quien hemos creído. Y que poderoso es Dios para guardarnos hasta el día en que Dios nos llame. Hoy otros países están en situaciones difíciles. Pero el Señor nos ha mantenido en pie todavía. Si tú vas a otras fronteras, para que llegues de Guatemala, hay mucho encierro, mucha pandemia. Hay mucho miedo, hay mucho temor. Pero hay que llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de consuelo, esa palabra de fe, como dice la palabra del Señor, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice la palabra del Señor, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es difícil gozarse en las tribulaciones, pero en la tribulación se produce la paciencia. Hay gente que no cree que Dios ya lo hizo. Y ahora tenemos que tener esa esperanza que algún día Dios lo hará. Y queremos creer que esa esperanza en Dios no seremos avergonzados. Tenemos que estar continuamente
buscando la transformación que produzca el perdón. Tenemos que estar continuamente buscando el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuán importante es tener esa esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Pero confía en Él y Él hará. Mientras tú escuches la palabra del Eterno y la guardes en tu corazón, no vas a ser avergonzado. No vas a ser confundido. Tenemos que tener un encuentro con Dios. En las circunstancias en que estemos pasando, tenemos que tener ese encuentro con Dios. Moisés lo encontró en la zarza. Pablo lo encontró a camino a Damasco. Puedes encontrarte con Dios en medio de esa tribulación en que estás pasando, en medio de esa tormenta que estás pasando. Pero cuando tú escuchas una alabanza, un mensaje, te estás encontrando con Dios. ¿Por qué? Porque cada alabanza, cada mensaje es la misma voz de Dios. Y esa voz de Dios te produce una esperanza. Te produce una fe. Por eso, cuán importante es que tengamos esa fe en esta gracia de Dios. Y por la gracia de Dios estamos hoy aquí una vez más. Por la misericordia de Dios estamos caminando una vez más. Porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mucha gente se desespera. Mucha gente se angustia. Mucha gente tiene miedo. Tiene desesperación. Pero cada tribulación produce una transformación. Ya lo repito. Cada tribulación produce una transformación. Cada tribulación produce una transformación. Tenemos que ir transformándonos por el poder de Dios. Tenemos que seguir transformándonos por la misericordia de Dios. Las tormentas no fueron eternas en el ayer. Las tormentas tuvieron que pasar. Y a la voz del Eterno, calma y enmudece, dice que fue grande bonanza. Lo que parecía imposible, a la voz de Dios todo fue posible. Así que si estás pasando cosas difíciles, ahí en el lecho del dolor donde estás, en el lecho de una cama, de un hospital, de un sanatorio, de un seguro social, hay una esperanza para ti. Hay una promesa para ti. Pero tienes que escuchar la palabra y la tienes que sembrar en tu corazón para que esa transformación vaya produciendo el perdón. Es difícil pasar las pruebas, pero las pruebas te van a transformar. Las pruebas te van a moldear. Las pruebas te van a ayudar a crecer. Y crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esas tormentas, en esas aguas turbulentas, que ya nos ahogan y que ya en veces ya no estamos en este mundo? Pero esta es la gracia del Señor otra vuelta para levantarnos. Y por eso dice la palabra del Eterno, por eso nos gloriamos. Nos tenemos que gloriar en las pruebas y en las luchas. La iglesia debe seguir caminando.
Y por eso hoy decimos que la fe no nos falte. Que la esperanza sea continuamente avivado. Porque Dios lo hará otra vez. Y eso debe tener una seguridad, esa esperanza, que Dios lo hará otra vez. Y si Dios ya lo hizo la primera vez, lo hará la segunda vez. Entonces, cuán importante es tener esa seguridad. Cuán importante es tener esa promesa y esa fe puesta en Dios. Me impacta la palabra de Pablo, de Romanos 8, que dijo Pablo, por lo cual estoy seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni pandemia nos podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto y ni lo bajo. Porque Pablo tuvo un encuentro con Dios. Y por eso tenía esa esperanza y esa seguridad del apóstol Pablo. Y esa es la esperanza y la seguridad que te dejo en esta hermosa tarde. Dios lo va a hacer otra vez. Y créelo. Y suéltalo. Ve, Dios ya lo hizo. Así que en esta hermosa tarde, o noche o mañana, donde me estés escuchando, en la nación que me estés escuchando, en el país que me estés escuchando, esa palabra es para ti. Las pruebas te van a transformar en bendiciones del Eterno. Voy a orar por ti, allá donde te encuentres. Allá al pie de una cama, allá en una silla de ruedas, allá en estos cuidados intensivos, hay una esperanza, una palabra de esperanza para ti. Y una de las cosas maravillosas, déjame decirte, que esa esperanza no decaiga. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo cosas grandes y maravillosas. Ya las hizo porque tú me estás mirando. Porque el Señor te tiene con vida ahí a donde estás. Porque el Señor te ha guardado ahí donde estás y el Señor ya lo hizo. Y lo sigue haciendo a través de tu familia. Vemos que esta enfermedad, esta pandemia se ha llevado y no ha respetado ni credos, ni religiones, sino ha arrasado parejo. Se ha llevado a médicos, se ha llevado a maestros, se ha llevado a evangelistas, se ha llevado a sacerdotes, se ha llevado a obispos. Pero gracias a la esperanza y a la misericordia de Dios estás ahí. Por eso déjame decirte que hay una esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Voy a orar. Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Ahí donde me estés escuchando, en la mañana o en la noche, te doy las gracias, Señor, y me acerco ante el trono de tu gracia, Padre. Para llegar gracias ante tus ojos y pedir ese oportuno socorro, Señor, para aquel que me está mirando. Para aquel que está en el lecho del dolor, en el lecho de la aflicción, en la angustia, en la prueba, en la tribulación. Yo me acerco ante el trono de tu gracia, Padre, para pedirte misericordia, Señor, y que venga esta esperanza una vez más, Padre, en su vida. Y que esa palabra, Señor, que hemos expuesto, Padre, sea una bendición para cada uno.
Que tú sigas guardando la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Que sigas guardando, Señor, la vida de tus ministros, la vida de tus profetas, de tus apóstoles, de tus pastores. La vida, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Que esa misericordia, Señor, siga derramándose en cada uno de nosotros. Que tu palabra sea la que fluya, tu palabra sea, Señor, la que penetre en nuestros corazones. Que no decaiga ese ánimo, Señor, sino al contrario, renueva esa esperanza, Padre. Señor, para seguir esa voz tuya, en tu infinito amor y en tu grande misericordia. Yo te pido que pongas tu bendita mano, Señor, esa poderosa mano sanadora, Señor, y quita ese dolor, esa achaque, esa dolencia, Padre, que está pasando tu hijo, tu hija, Señor, en esta hora. Ayúdanos, mi Cristo, en tu infinito amor y en tu grande misericordia, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Pero esa esperanza, Señor, yo la tengo en mi corazón, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso en esa esperanza, Señor, confío en esa fe, Padre. Ayúdenos, mi Cristo, para poder seguir hacia adelante. Ayúdenos, Señor, y fortalece la vida de cada familia. Conforta, Señor, la vida, Padre, de aquellos que están pasando en la pérdida de sus seres queridos. Señor, tú seas el que guarde la vida de cada uno de nosotros. Y en tus benditas manos estamos una vez más, Señor. Nos escondemos bajo tus heridas, bajo el manto de tu divina gracia. Nos protegemos, Padre, bajo esa poderosa mano tuya, Señor. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza, Padre, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, te agradezco en esta hermosa tarde que me hayas escuchado, que me hayas visto, ¿verdad? Y pues déjame decirte que ahorita las puertas de nuestra congregación están cerradas, ¿verdad? Siempre acatando las leyes de las autoridades. Pero quiera el Señor que más adelante el Señor puede cambiar todas las cosas. Y podemos seguir una vez más dándote la dirección de nuestra congregación. Pero igual, con medidas muy restringidas, hay hermanos, ¿verdad?, orando, poquitos hermanos, por tu petición, por tu necesidad. Hay hermanos, ¿verdad?, que van en diferentes horarios a clamar al Eterno en tu favor y en mi favor. Así de que, qué hermoso es seguir hacia adelante, confiando en el que todo lo puede. Y que el Señor sea que te ayude y nos ayude a seguir hacia adelante. Y que pronto, ¿verdad?, te demos la dirección de nuestros servicios una vez más, para que nos puedas acompañar cuando las autoridades así lo dispongan. Porque tenemos que tener también ese respeto a nuestras autoridades, que fueron establecidas por Dios. Dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Así que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Y por si gustas apuntar nuestra dirección, ¿verdad?, de nuestra congregación, estamos en Román Marín, 1924, Colonia Benito Juárez Norte, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, México. ¿Verdad? Gracias le damos al Señor que nos han escuchado en diferentes países y que el Señor sea nuestro ayudador. Que el Señor guíe tu vida, guíe nuestra vida. Y que el Señor nos siga escondiendo bajo esa poderosa mano suya. Pedimos mucha bendición para tu hogar, para tu familia. Y que el Señor nos guarde, y que el Señor
nos dirija y nos siga respondiendo. Así que Dios te bendiga donde quiera que estés. Muchas bendiciones y a cuidarnos ahí en tu hogar, a cuidarnos con tu familia. Dios te bendiga y hasta la próxima. Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.